Estimadas gravitantes, la esfera pública democrática nunca ha estado dada de antemano, garantizada como un continente vacío, sino que se ha tenido que recrear en la lucha cada vez que desaparecía. Porque la esfera pública no siempre es democrática, sino que suele ser oligárquica, y solo lo es cuando en ella irrumpe la multitud que, como decía Spinouse, tiene miedo, si es que no lo provoca. Desde hace 30 años, en la red de redes siempre hubo foros, tablones de discusión pública, chats de texto para la discusión, y algo más tarde llegaron los foros de publicación hechos de páginas web dinámicas, hasta la aparición de las redes sociales, integradas además a los teléfonos digitales. Se han llamado así porque se supone que conectaban a muchos individuos con otros para la vida social, y no para la vida política, y además pretendían ser un buen negocio. Sin embargo, hace mucho tiempo que lo social, lo político y lo económico son dimensiones de un mismo continuo de poder, capital, influencia, explotación, guerra, lucha y liberación. Con las redes sociales llegaron las plataformas, servicios comerciales que centralizan, gobiernan y determinan algorítmicamente las interacciones de millones de cuentas y sus publicaciones. En el programa de hoy queremos centrarnos en las cuestiones que suscita el devenir oscuro de X, antes Twitter, desde que se convirtió en uno de los principales medios de publicación para la protesta y la influencia en el mundo occidental. Su caída en manos del oligarca fascista Elon Musk es solo el último episodio de un problema que ya estaba ahí cuando la plataforma se convirtió en uno de los principales vehículos del ciclo de protestas de 2011 y más tarde también en uno de los campos de batalla entre la cuarta ola feminista y las nuevas extremas derechas digitales. Hoy vamos a conversar con Laura Arroyo, Pablo Elordiu y Emmanuel Ecozo sobre los dilemas que vuelven a plantear urgentemente la fascistización de INX, las alternativas descentralizadas que se están abriendo paso, como Blue Sky o Mastodon, así como el problema, tan inmenso como urgente, de cómo liberar las redes para la potencia política y productiva de las clases subalternas, más allá y en contra de la privatización capitalistas de la red de redes, así como de su control por parte de los sistemas de seguridad de los estados. Comenzamos. Pues muy bien, hoy vamos a hablar de las redes sociales, pero sobre todo de las redes como Twitter, ahora X, de lo que se llama el microblogging, de las plataformas que han protagonizado más de una década de una esfera pública completamente nueva, y en el caso del Estado español no hace falta resaltar la importancia que tuvieron en el movimiento del 15M y obviamente también lo tuvieron en el llamado ciclo de 2011, las primaveras árabes, Occupy Wall Street, etc. Pero también desde entonces y en el Estado español de manera muy marcada con respecto a otros países europeos, X ha sido un protagonista absoluto, ¿no? Hablamos de ello porque, como todo el mundo sabéis, pues recientemente, tras la campaña presidencial de Trump y la victoria presidencial de Trump, tras la activa participación en el marco de la extrema derecha global de Elon Musk, el propietario de X, ha habido un éxodo progresivo o un llamamiento al éxodo de la red social X. La última ha sido la protagonizada por medios del establishment, por algunos destacados periodistas, por influencers y celebrities, ¿no? Pero sobre todo ese llamamiento de medios del establishment, medios del extremo centro global, como The Guardian, como La Vanguardia, la Federación Europea de Periodistas y otras, a abandonar Twitter o X como un espacio tóxico. Hay mucho hilo que cortar en ese llamamiento, la mera cuestión ética, la mera cuestión de la hipocresía, ¿no? De medios que dicen estar al servicio de la verdad y denuncian la mentira en la plataforma X. Hay cuestiones relativas a las alternativas, hay cuestiones que tienen que ver con si se ha de abandonar o no espacios colonizados por el enemigo, pero que, por así decirlo, forman parte de la esfera pública. Vamos a tratar de lidiar con ellas inevitablemente de manera parcial y fragmentaria, pero es un
una primera discusión y para ello contamos con Pablo Elorduy, redactor del Salto, reciente ensayista del Estado Feroz, del que hicimos un programa y que gracias al programa pues ya vais por la segunda edición, ¿no? Sí, por supuesto. Gracias a las visualizaciones. Tenemos en conexión a Emanuele Cozzo. Hola, Emanuele. Emanuele es un compañero de muchos años, es profesor, pero no millonario, en la UB y sobre todo hace un trabajo de investigación muy importante en un colectivo de análisis tecnopolítico que se llama Heurística. Y también contamos con Laura Arroyo, presentadora del Tablero, y bueno, pues una de las principales caras de este canal, a buena honra. Así que vamos a intentar abordar inevitablemente de manera fragmentaria 3 cuestiones, ¿no? Un poco, digamos, la actualidad de las plataformas, la crisis de las grandes plataformas y los varios puntos de vista. Es decir, el del establishment, el punto de vista de los usuarios, el punto de vista de las minorías, o no minorías, pero de sectores sociales que viven acoso, por ejemplo, persecución, pero también de movimientos que usan Twitter, influencers que usan X, perdón. Y luego la factibilidad en este momento o la utilidad de otras plataformas, pero también debates como solo hay que estar en un sitio. Pablo, tú has escrito bastante y has tenido una posición bastante clara al respecto de X. ¿Tú piensas que conviene, y si puedes explicar un poco el punto de vista, conviene abandonar X? ¿Por qué piensas que es el momento? ¿Y qué les dirías a quienes dicen que esa batalla pues, se ha de seguir librando? Es decir, que pensemos en la gente que lleva 15 años en X, que tiene muchos usuarios, que tiene una comunidad y que no está claro que esa comunidad pues, vaya a migrar con él. Sí. Sí, bueno, yo en primer lugar estoy todavía en X, aunque no participo más que para lo que yo llamo spam, que es la promoción de, en este caso de mi libro, pero ni siquiera de mis artículos ya. Mantengo la cuenta, entre otras cosas por miedo a lo que pueda pasar con esa cuenta, porque sabéis que se pueden vender una vez que la sueltes. Pues un nivel bajo de actividad que tiene que ver también con contactos que tengo y con información que me llega a través de X, cada vez menos porque es una maraña. El propio algoritmo ha hecho que X sea una maraña de contenido que no me interesa en absoluto y ya no prioriza lo que sí que me ha interesado históricamente. Yo estaba en Twitter desde el año 2011, precisamente, unos meses antes del 15M. Para esta primera toma de contacto con el debate voy a decir, o sea, yo creo que son importantes todas las herramientas de boicot y en este caso boicot a el principal actor de la extrema derecha, que es hoy Elon Musk, porque es el que tiene, digamos, el control global de la extrema derecha. Podemos hablar de Donald Trump, etcétera, pero la cuestión con Musk es más multinacional aún, porque la herramienta, digamos, no está solo ceñida a Estados Unidos o a su política exterior. En todo caso, me da igual si es más importante que Trump. Son un equipo ahora mismo, ¿no? ¿Por qué es posible? Porque por primera vez es posible, quizá no a Blue Sky, pero sí, digamos, a desactivar la bomba que soy Twitter. Es posible hacerlo. Y hace unos meses te hubiera dicho que no. Ahora creo que desde la victoria de Trump es más fácil. Y luego, por una cuestión ya de fin de ciclo. Yo creo que el ciclo de Twitter se acaba con X, aunque Twitter desde el principio tenía dinámicas perniciosas, se acaba con X, entramos en otro ciclo y hemos vivido un ciclo que ha ido desde la eclosión con dinámicas perversas, repito, desde el principio, etcétera, pero la eclosión, que tenía que ver también con un ciclo político que se vive no solo en el Estado español, sino en todo el conjunto de los países a los que más nos referimos siempre, ¿no? Ya sea Occupy Wall Street, Londres,
la Nuit debout, etcétera, todo esto ha terminado el ciclo y estamos desde luego en otro, no hace falta decir por qué. Y lo que ha marcado Twitter y ahora X es un empobrecimiento de varios factores. Uno de ellos, por ejemplo, empobrecimiento del vocabulario. Esto hacía poco un artículo científico lo decía, ¿no? Cuanto más se usan las redes sociales, más se deteriora el lenguaje. Pero también, para lo que nos llega, un empobrecimiento de las formas de hacer política y de las formas de plantear el conflicto, en lo que podemos entrar más adelante, si queréis. Y por último, también un momento en el que Twitter es un representante de la desposesión en la que estamos insertos. Y el último ejemplo de esa desposesión es la idea de presto todas estas cuentas, las que no me pagan, para hacer el aprendizaje y las emulaciones de la inteligencia artificial, en lo que ya estamos, ¿no? Y esto, Musk está vendiendo esto, ¿no? Es el ejemplo más claro de la desposesión. También creo que hay otros elementos, si queréis, más filosóficos o más abstractos de desposesión, pero vamos, aquí lo dejaría. Primero, hay que llevar a cabo medidas de boicot. Después, estamos en una fase en la que es posible hacerlo y como panorama general, ahora mismo X nos está empobreciendo. Emanuele, voy contigo. ¿Tú cómo enfocas la cuestión? Hay evidentemente un aspecto técnico sobre el que tú nos puedes contar mucho, es decir, se ha demostrado, hubo un estudio en 2021 de la Universidad de Lausanne que demostraba precisamente cómo se había privilegiado mediante una manipulación directa a la extrema derecha, a las cuentas de extrema derecha, es decir, que habían inflado realmente su presencia. Y por otra parte, los Twitter Files, ¿no? Esas filtraciones que Elon Musk pasó a algunos periodistas cuando se hizo con la plataforma, revelaban las discusiones que habían tenido todavía el anterior CEO, Jack Dorsey, y otros miembros de la dirección de Twitter sobre cómo tratar este ascenso de la extrema derecha antes de que Musk se hiciera con la plataforma. Las cosas que ha dicho Pablo me parece que son impepinables, estamos todos de acuerdo, pero aún así la cuestión es ¿qué sería, dando por hecho que Twitter, si nos vamos, va a continuar? Porque si no nos fuéramos, pues es decir, que Elon Musk es capaz de perder dinero sabiendo que la empresa política en la que está le puede hacer ganar mucho más. ¿Tú cómo ves la situación? ¿Cuál es la táctica desde el punto de vista de usuario y también de los colectivos políticos con respecto a esta clara alineación de Twitter, tanto en la moderación algorítmica como en el uso completamente fuera de toda garantía de los datos de los usuarios, así como en esa inflación de extrema derecha que tenemos en la red? Sí, la primera cuestión que has puesto tú en la mesa y creo que es central es que lo que estamos observando en Twitter X ahora viene de largo y precede la llegada de Musk. Nosotros como heurística descubrimos una red de amplificadores falsos del PP en las elecciones del 2019 o sea, antes de la llegada de Musk, y se denunció públicamente, publicamos el informe, se puso el informe en conocimiento de Twitter España, que tardó 5 meses en desactivar esas cuentas, o sea, cuando las elecciones ya se habían acabado. Eran prácticas que, bueno, digamos que en ciertos ambientes siempre hemos tenido la impresión que Twitter España en concreto, sobre todo sobre la cuestión de moderación, tenía cierta sensibilidad política que no era muy amiga de los movimientos sociales y de ciertos bloques políticos, digamos. O sea, esto venía de antes. Con Musk seguramente cambia, hay
un paso de algo que era más o menos gestionable a una situación mucho más complicada. Algunas cuestiones que se repiten mucho en el debate público no son tan blanco-negro. O sea, la amplificación directa por parte de la plataforma del discurso de extrema derecha, pues habría que verlo. Ahora mismo, estos meses han salido a la vez dos publicaciones que apuntan en direcciones completamente distintas. Las publicaciones de compañeros de Max Planck alemán, que afirma rotundamente que ha habido amplificación en la última campaña electoral a favor de Trump, y con prácticamente los mismos datos, otro grupo de universidad, que ahora no recuerdo, pues afirma que no, que básicamente lo que hay es amplificación de tu misma burbuja, sea cual sea la burbuja en que te encuentres, y la que sí hay, que si tú entras de manera neutral en la red, pues es más probable que acabes a la derecha. Eso va a decir que la situación se ha ido deteriorando, pero ya estaba en marcha desde antes. En este estado actual, por muchos lados, digamos, sobre todo desde la investigación de estos datos, lo que se está hablando ahora es de polarización de plataformas. Venimos de un estado de polarización en la plataforma, en que hay choques de bandos dentro de una misma plataforma, a una polarización de plataforma en que cada bando se va a una plataforma distinta. Entonces, Twitter X se quedaría como la plataforma de la derecha, Blue Sky se quedaría como la plataforma de cierta izquierda o centro-izquierda global, y otras plataformas minoritarias se quedarían para espacios más de otro tipo. Es decir, que probablemente estemos delante de la fragmentación de esta esfera pública en red global que hemos vivido con el Twitter de los años 2011 hasta el 2016-18, un fin de ciclo, como decía bien Pablo. Y cómo habitar ese fin de ciclo, pues depende mucho de desde qué posición se hace. No es lo mismo un usuario digamos, genérico, ¿no? O una usuaria genérica que, bueno, sí, ¿por qué tienes que sufrir el spam y el acoso de Twitter si en tu día a día? Otra cosa es el activismo político, sobre todo cuando es colectivo, y ahí creo que yo no soy de lo que piensa, aquí ya fuera un poco de mi rol como análisis, es más una cuestión política. No creo que sea un espacio de abandonar ya como ya, pero ir poniendo pies en otros espacios empieza a ser necesario, sobre todo, repito, por esa cuestión de polarización de plataforma. Si, por ejemplo, Blue Sky va a ser la plataforma global de la izquierda global, si se quiere incidir en ese espacio, en ese ámbito político, pues no puedes no estar ahí ahora mismo. Muy bien. Has planteado una cuestión que te voy a plantear a ti, Laura, para ver cómo lo ves, que es precisamente esa distinción, ¿no? La experiencia de usuario que, digamos, que ve cómo se le llena de mierda su timeline, que ve, digamos, cuando te ofrece pues, tendencias, el algoritmo privilegia cuestiones de extrema derecha, o obviamente la publicidad omnipresente. Lo interesante es por qué nos centramos también, digo, como cuestión aparte, en X, cuando eso, cualquiera que tenga Facebook, es aún peor. Cualquiera que sale a la calle, querido. Cualquiera que sale a la calle, etcétera, etcétera. Y habrá que ver luego los modelos alternativos si pueden subsistir sin publicidad, ¿no? Es decir, no hay modelo capitalista de las plataformas sin captura de la atención. Y la atención cuesta mucho dinero, ¿no? Pero volviendo a esta cuestión última que planteaba Emanuele, la cuestión táctica, Laura, tú tienes una doble experiencia política de muchos años, pero también personal. Y en la personal, pues, sufres un montón de acoso racista, sexista, político. Tienes una doble perspectiva, que es la de pues, el largo ciclo del Estado español, pero también el peruano, donde precisamente hay una dictadura ahora mismo, y donde X, pese a más, pese a todo, juega un papel muy importante, y tú lo puedes jugar aquí. ¿Cómo ves esta cuestión? ¿Cómo entras tú a este debate? Primero quería agradecer a Centro de Gravedad Permanente por abrir este tipo de debates como que con más calma, un poco más de sosiego, porque es verdad que
por más que en X ahora se pueda publicar muchísimos caracteres, no alcanza para agotar un debate, que yo creo que es además apasionante. Parto por algunas cosas que se han mencionado. Me ha interesado mucho lo último que ha señalado Emmanuel, incluso sobre la potencia real que existe de que desde que Musk entra a X, en verdad se estén potenciando algunos discursos reaccionarios. A mí me parece muy interesante que lo planteemos también como un punto a discutir antes que como un punto que damos ya por asumido. Y luego, claro, porque dijiste, hay cosas que ha dicho Elordi que son como impepinables, que es verdad y que estamos todos de acuerdo, pero yo no estoy tan de acuerdo con algunas, por problematizar precisamente estas. Y quería empezar justo por el hecho de que tengo dos lugares de enunciación diferentes, de dos latitudes diferentes, y que creo que eso, cuando hablamos de redes sociales, es muy tangible. Mi experiencia con Twitter en Perú y mi experiencia con Twitter X en España es al mismo tiempo y a la vez es muy distinta. Y creo que eso es lo primero que hay que hacer cuando intentamos hablar de esto como en una foto un poco más global. Yo estoy en Twitter desde 2009, casi quiero pensar que desde 2008, pero creo que seguro 2009. Yo empecé muy pronto porque en Perú Twitter tuvo un despunte muy rápido, mucho antes que aquí empezaran con el 2011, es que lo recuerdo clarísimo. Ahí empezaban los espacios de resistencia y de diálogo desde Twitter, ¿no? Esto es verdad que estaba circunscrito a una esfera un poco más burguesa, un poco más capitalina y tal. Eso tampoco hay que desdeñarlo. A partir de ahí, luego cuando he venido aquí, he tenido otra experiencia con X. En los dos hay acoso, en Perú y aquí. De hecho, cuando he sido trending topic alguna vez ha sido porque me acosaban a la vez desde los dos lugares y ese tipo de cosas influyen. Pero aquí es donde entra la otra clave, ¿no? Decías, por ejemplo, Elordi, que me parecía interesante, que es todas las medidas de boicot son útiles. Y yo estoy de acuerdo. O sea, yo estoy, digamos, en términos principistas, súper de acuerdo. Yo soy la primera que es boicot con todo lo que haga falta, ¿no? Pero creo que aquí hay una diferencia, por ejemplo, con otras medidas de boicot que podemos hacer en otros contextos. Pienso, por ejemplo, el boicot a las grandes empresas que financian el genocidio que está cometiendo el Estado de Israel, ¿no? Que una cosa es un boicot que tú generas a un espacio que te brinda una relación dual, es decir, que tú tienes una relación de tú puedes comprar o adquirir un contenido o un determinado bien material si queremos. Y entonces, claro, tu acción de boicot supone un boicot contra ese tipo de dinámica. Y otra muy distinta es que el boicot, y yo creo que no es un boicot en este caso, pero por usar esos términos, lo hagas en desmedro de una interrelación personal, propia y política, que es otro tipo de esfera. Vamos a ponerlo en ejemplos. No es lo mismo decir, voy a resistir contra el fascismo en un bar lleno de fascistas. Yo lo puedo entender, porque claro, o en un bar donde el dueño es un fascista directamente. El Dracar, ¿no? Donde estaban los Ultrasur. Exactamente, no es lo mismo, porque tú ahí, claro, estás yendo a un espacio, sabes lo que hay, digamos tal. En X pasa una cosa diferente. En X tenemos una interrelación, tenemos una dinámica nuestra con otros usuarios, que es verdad que desde que está Musk hay algunas diferencias con lo que era Twitter, esto no lo podemos negar. Aunque eso también, insisto, voy a problematizar un poco en breve. Pero sí que es verdad que se ha generado una interrelación, una dinámica, un diálogo y por tanto una actividad política distinta que a mi juicio es en este contexto un derecho. Vale decir, que estamos hablando de un espacio público, más allá de que esté en manos de un capitalista privado. Lo que da Twitter, pero que también lo está dando Facebook, que lo da TikTok, Instagram, Snapchat, Threads, todas las plataformas de redes sociales, es en realidad un servicio público. Ahora la gente se politiza y se comunica y dialoga en espacios de redes sociales, en lo que algunos llaman el mundo digital, pero que a mi juicio es el mundo real también, solo que en otro formato, ¿no? Es el mundo real. Y entonces ya no es lo mismo hacer un boicot, porque esto es como decir voy a haderle boicot al fascismo no saliendo a la calle. Y a mi juicio eso es claro, no solamente es imposible, sino que supone ya no solo la derrota, sino que creo que supone incluso pensar en términos desde cierto privilegio, dónde puedes y dónde puedes no estar. Y aquí va lo otro, ¿no? Sobre el debate sobre si quedarnos o irnos. Meto una componente más bien política, ¿no? Las migrantes tenemos una filosofía que es ocúpalo todo, porque nunca estamos en ningún lugar. Creo que el hecho de decidir dónde estar parte del hecho de que tienes dónde estar. Habemos redes de personas que nunca hemos tenido acceso a nada, mucho menos a capital simbólico, mucho menos a haber sido oídas, que nuestras opiniones estén en algún lugar, que hemos construido en Facebook, en Twitter y en algunas redes sociales esa posibilidad de tener un lugar en el que nuestra opinión pueda expresarse. Obviamente no le gustamos el algoritmo de Musk, pero lo cierto es que estamos ahí y hemos construido algo ahí, ese capital simbólico que algunos dicen que la razón por la cual uno no se quiere ir de X es porque no quiere renunciar a eso que ha adquirido, a esa exposición. Hombre, sí, y está bien, porque nos ha costado. No somos personas que tenemos una gran llegada mediática o un espacio de difusión masiva como otro. Entonces yo creo que ahí también está ese detalle. Y una cosa más,
Es verdad que X me parece influyente y eso es lo que hace que esto sea un debate interesante, pero creo que no es en lo absoluto lo mismo de influyente que los grandes medios de comunicación. Y yo creo que no podemos disociar esto en este debate. Tenemos que plantear esto en este debate, porque el hecho de que los discursos ultras o reaccionarios o de extrema derecha crezcan en las redes sociales ocurre en X, pero ocurre en TikTok también, por ejemplo, por poner otro ejemplo y poner también esto sobre la mesa, tiene que ver con que esos discursos están presentes en el ágora pública y esto supone, tanto en X como en otras redes sociales, como, y esto es lo terrible, en las instituciones políticas, en los medios de comunicación, todos los días, día sí, día también y a cada hora. Y creo que ahí es donde está la clave. Entonces, Musk es mi adversario porque representa algo que está ocurriendo en todo ese ecosistema que no es solo las redes sociales y ni es solo X. Entonces, ahí es donde problematizaría nuevamente esto y por eso insisto en que yo creo que no se puede hacer boicot porque no es lo mismo que hacer un boicot a otro espacio donde hay una relación dual, sino que es una renuncia de un espacio que, por cierto, ha sido nuestro. Y aquí es donde yo creo que está el debate. El debate es por qué un espacio que brinda un servicio público puede estar dirigido por un capitalista, concretamente, por una sola persona. Este es para mí el debate. ¿Cómo hacer para que esto no pueda ocurrir? Para expropiarle la red social con todo lo que significa haber dicho esta palabra. Y creo que eso es importante plantearlo en el debate, porque me parece que es un debate que sí que nos plantea los grandes temas de fondo, como soberanía digital, como soberanía en general, como disputa de otro tipo de modelo económico, porque si al final del día el problema es el capitalismo, no reduciría a que el problema es solamente X y el nuevo algoritmo. A mí me parece que ahí generamos una limitación importante. Y solo un apunte, porque si no lo digo me voy a derretir. El tema del deterioro. Es verdad que hay un deterioro con respecto a fórmulas anteriores, yo siento, de comunicación y de interacción entre la gente. Yo no sé si lo llamaría deterioro como lo llamaría cambio, porque igual como lingüista tengo esto de que creo que la autoridad de la lengua es el hablante y soy muy anti normas, siendo lingüista, de corrección lingüística y tal. Yo no siento que haya un deterioro de la lengua o del lenguaje. Lo que siento es que hay una dinámica distinta de expresión que, por cierto, es una consecuencia lógica de las velocidades que estas tecnologías traen con ellas y de las interacciones que también suponen que se generan entre usuarios. No me parece tampoco excluyente que alguien pueda escribir perfectamente bien una carta o una tesis, incluso a mano si lo quieren, y al mismo tiempo tener otro tipo de códigos en Twitter. No, pero no me refería a eso. Vale, ahora lo debatimos, porque claro, porque con eso me quedaba como un problema. O sea, ahí sí que me hacía un poco de ruido porque no sé hasta qué punto plantearía el deterioro como en esa cuestión de forma. Cuando sí planteas la diferencia en el mismo conflicto, cuando hay la forma de encarar conflictos, eso sí lo puedo comprar un poco más, pero insisto, yo creo que eso más bien tiene que ver con otro tipo de dinámicas, entre ellas con una forma ultra de ejercer el desarrollo de lo político en estas redes sociales, que no tienen que ver solo con el algoritmo, sino que tienen que ver con las características de estos tiempos donde tenemos a un fascismo y a una ultraderecha envalentonada, y eso no tiene que ver con el algoritmo de Musk, aunque ya quisiera echarle toda la culpa a Musk porque sería una persona y es muy fácil combatirlo. Pero en realidad creo que tiene que ver con lo que él representa, que es con todo ese ecosistema que se ha permitido avanzar y avanzar a pasos agigantados y no se le ha detenido. Y eso no tiene que ver con las redes sociales. Las redes sociales son una expresión de eso. Eso tiene que ver con todo ese otro ecosistema donde, por cierto, la progresía está dentro, porque ha hecho de colaboradora de ese crecimiento, de ese tipo de discursos, ampliamente, lo decimos habitualmente, ¿no? Cuando hablamos del papel del Partido Socialista y todas las medidas contra los migrantes, por ejemplo. O hoy, no sé cuándo se emite esto, pero hoy es el día en que Pedro Sánchez condecora a la fascista Giorgia Meloni. Si un presidente de gobierno, que se supone que es del gobierno progresista, que ha venido a parar la ultraderecha, condecora a nada menos que a la fascista, que es heredera de Mussolini, y luego decimos que el problema es que hay muchos discursos reaccionarios en X, digo, igual habría que vincular un poquito más todas estas relaciones, y por eso me quedo un poco con lo que decía Manuel, de que yo tampoco quiero caer en esa especie de bipartidismo en las redes sociales, donde Blue Sky estamos todos los demócratas y en X estamos todos los republicanos, ahora, que me parece un error también. Ahora vamos a entrar a esa cuestión, pero antes de ir con Emanuele de nuevo, una breve réplica, por favor. Sí, no, muy rápido. Es que yo también impugno en gran medida, o una parte muy importante de lo que decías. Twitter nunca fue nuestro. Entonces, yo esto... Sí. Parto de esa base y en los momentos en los que mejor funcionó era porque era una extensión digital de lo que estaba sucediendo en plazas y calles. Es verdad que yo no puedo hablar desde esta, desde esta capacidad que puede dar cualquier red social, no Twitter, de bilocación, de estar también en tu territorio, en Perú y en
y en este caso en el Estado español. Pero solo funcionó para los efectos políticos de transformación cuando era una extensión y no era lo más importante que estaba sucediendo. En el momento en el que pasa a ser lo más importante, tu posición en Twitter, tu manera de plantear el conflicto en Twitter o tu manera de estar en política pasa a ser lo principal, y eso viene de parte también de, digamos, no me gusta llamarlo la clase política, pero bueno, los políticos realmente existentes con cargos institucionales que dicen, mira, por el mismo precio o por menos precio aún, ciño toda mi actividad a X, a Twitter o a lo que sea, y desde ahí ejerzo, digamos, una cultura política empobrecedora, que no tiene que ver con el vocabulario de cómo se expresa cada uno, sino empobrecedora en el sentido de que yo ahora ya solo funciono como titulares, solo funciono en el modelo de confrontación de Zasca, porque llegamos a confundir que el único conflicto posible planteado en términos políticos es el Zasca. Y a ese punto hemos llegado. Cuando los políticos deciden que eso les sale bien y, digamos, el usuario medio adopta eso porque la propia herramienta lo premia, empezamos a empobrecernos. Si además le sumamos que abandonamos o se nos abandona de las calles, llámese por la ley Mordaza, etcétera, nos ceñimos, digamos, a una herramienta que jamás va a ser pública, jamás. Entonces, claro, la cuestión es, y hay una cosa muy interesante que planteas, es, nos vamos a Blue Sky para hacernos nuestro propio jardincito elitista, etcétera. Yo no... Bueno, esto si quieres lo hablamos más adelante, pero que la red social pública tampoco debería ser una utopía. Así lo dejo. Estoy de acuerdo, sí. No, sin duda, eso va a ser la tercera parte del debate, pero seguimos un poco en esta cuestión, ¿no? La fascistización de los propietarios de X, una plataforma, por así decirlo, que obviamente no es, que representa en cierto modo a determinadas élites o una minoría de la población mundial. Tienes a muchos periodistas, tienes a muchos activistas, tienes a celebrities y luego tienes a una especie de proletariado de X. También habría que hacer esa distinción, ¿no? Entre quién... Porque lo que planteaba Laura, si me permitís, es relevante. Es decir, el aspecto de trabajo y por lo tanto de valor y por lo tanto de capital de personas que han dedicado horas y horas y horas porque son influencers o porque son activistas que han querido usar eso como... Y hablamos también de cuentas colectivas, obviamente, de cuentas de medios, ¿no? Como Canal Red, como El Salto, etcétera, etcétera. Dejar eso, anular eso, cuando no hay la garantía de que, por así decirlo, te vayan a seguir siguiendo en otras redes, etcétera, etcétera, es un debate, sobre todo desde el punto de vista político, ¿no? Ahora bien, lo que resulta difícil de aceptar es decir no tenemos más remedio que haga lo que haga Elon Musk, seguir aquí, porque básicamente es tener una audiencia prisionera y una audiencia completamente subordinada a los marcos, ¿no? Entonces, Emanuele, voy contigo. La cuestión del éxodo, ¿no? Del éxodo no para no volver jamás, sino la cuestión, digamos, de tener la capacidad de no ser prisionero, de no tener tus datos de manera prisionera, también incluso de migrar con todas tus comunidades, ¿no? A otras plataformas. Ahora mismo se está planteando fundamentalmente con Blue Sky. Si recordáis, cuando adquirió, y tú te acuerdas muy bien porque has hablado al respecto también de manera crítica, y me gustaría que sin entrar demasiado en cuestiones técnicas, porque no es este el programa ahora mismo, la cuestión de Mastodon, ¿no? Mastodon empezó antes de que Blue Sky, porque no estaba preparado, y ahí veremos si ahora mismo está preparado Blue Sky. Cuando Elon Musk compró X, pues Mastodon era la alternativa. ¿Qué significa Mastodon? Pues Mastodon significa precisamente la descentralización de la... Es decir, frente a la plataforma, protocolos, ¿no? Es decir, que
los datos, el soporte informático, la verificación de las identidades esté distribuida entre distintos nodos. Parece ser que Blue Sky, precisamente, aparte de una mayor libertad de configuración de tu feed, ¿no?, lo que en X se llama timeline, etc., aporta también esa posibilidad de, por así decirlo, de tener un control sobre tus datos y no depender solo de la plataforma. Vamos a entrar luego en la cuestión, digamos, de hasta qué punto no estamos todavía, quizá no tanto en Mastodon, pero por lo que he podido leer, sí, sobre todo en Blue Sky, en variantes de esta ideología libertaria, ¿no?, libertariana, como más de izquierda, pero siempre dentro de lo que son modelos perfectos en los que moderación, por ejemplo, que en Blue Sky pues, es una mezcla de colaboración de los usuarios y de inteligencia artificial. Por ejemplo, la distinción en Blue Sky entre el servidor de datos públicos, que es donde tienes toda tu identidad y donde está, por así decirlo, la posibilidad de que no te suplanten, que está en servidores, mientras que los datos estarían en la nube y los llamas cada vez que los necesitas, mientras que en Mastodon realmente cada instancia o nodo, aunque se pueden comunicar entre sí mediante un protocolo que se llama ActivityPub, si ese servidor donde están tus datos es atacado, etcétera, pues se pierden o es hackeado, ¿no? Tú como, mezclando lo técnico y lo político, ¿tú cómo ves la viabilidad y cuáles son los riesgos de esa migración a las nuevas plataformas que, sobre todo en el caso de Blue Sky, a mi modo de ver, se presenta claramente como una alternativa también de negocio capitalista a X? Sí, efectivamente, como decías, estamos al segundo gran éxodo de Twitter. El primero se planteó de manera más o menos general como un éxodo hacia Mastodon y no funcionó. Se dice porque Mastodon no estaba preparado para acoger las masas, pero no estaba, no lo está y no lo estará porque no es la filosofía con la que se construye Mastodon. Con respecto al Twitter de los primeros años, el que funcionó, como decía Pablo antes, ¿no? Eso funciona por una cuestión de lógica de la viralidad. O sea, Twitter está diseñado para funcionar y para Twitter cuando nace, quiero decir, y cuando llegamos desde el Estado español en 2011, estaba pensado para acoger procesos virales. O sea, si algo por alguna razón empezaba a correr, pues iba a correr más, y eso desde un punto de vista tecnopolítico nos dio la posibilidad de hacer agenda pública desde la plataforma. En Mastodon, por diseño, por filosofía y por ideología política, está en contra de lo viral. O sea, algo que pasa en una plataforma, en una instancia, se queda en esa instancia, y algo que pasa en otra instancia se quedará en esa otra instancia. Y está diseñado así porque hay una ideología detrás, que es la de una persona, un servidor, que la utopía que tiene en la cabeza un desarrollador típico de Mastodon, de que cada persona tiene en su casa un servidor, que es un monolito, donde están todos los datos, ahí se guardan todos los datos de lo que pasa por ahí, y eso no puede sostener una lógica viral. Pero, por otro lado, si queremos una esfera pública global, necesita esa interconexión y esa gramática, esa lógica viral, y eso no va a funcionar en Mastodon. Entonces, Mastodon es muy bien como alternativas para comunidades concretas que quieren tener un espacio seguro de comunicación interna a la comunidad, pero no es y no va a ser, porque no está dentro de la lógica del diseño de ese protocolo, una esfera pública global. Y yo creo, como bien decía Laura antes, que lo que tenemos que exigir como derecho es una esfera pública en red global. La alternativa que se propone, no desde Blue Sky, sino desde el protocolo sobre el que corre Blue Sky, que es el protocolo AT, nace directamente como, digamos así, soluciones a algunas problemáticas que tiene Mastodon cuando piensan en
masas de usuarios y viralidad. Y no quiero entrar en detalle, pero tienes esos tres, ¿no? Esos tres módulos que son dónde están los datos, dónde está el flujo de comunicación y lo que ve el usuario, la persona usuaria al final, están separados. Entonces tú puedes descentralizar el alojamiento de datos, personalmente también puedes alojar tus datos, luego hay el flujo de red y luego hay la visualización. Esto te permite, por un lado, descentralizar manteniendo un nivel de discusión global. Evidentemente, aquí se abre una cuestión que es tecnopolítica directamente porque es quién es el dueño de cada parte de ese stack. La cuestión de las redes públicas, de las redes sociales públicas, aquí tienes mucho más juego, porque puedes entrar en intentar publicizar directamente la cuestión de los relés, de la redistribución de la información, mientras que a nivel de datos se puede hacer a nivel personal o comunitario. Entonces, cuando se plantea la migración, por ejemplo, yo plantearía las cuestiones de, vale, migrar, pero no es solo migrar tu cuenta. Empezamos a levantar desde lo que queda de los Act Labs, pues servidores de datos de AT Proto, que sean nuestros. Desde ahí no solo tienes tus datos, sino por una cuestión de soberanía de datos, sino que construyes contrapoder que te permite negociar con los dueños de la otra parte de la red. Si tú tienes un servidor de datos que está alojando centenares de miles de usuarios de Blue Sky, pues tendrás algo que decir cuando se hablará de cambios en la moderación, y en cualquier caso es un ecosistema mucho más abierto y por lo tanto más pasible de intervención táctica tecnopolítica en varios de estos aspectos. Mientras que en Mastodon es un proyecto que viene marcado por unas directrices ideológicas que no están ni bien ni mal, son para otra cosa. No es para una esfera pública y no es para, digamos, la confrontación de bloques hegemónicos y contrahegemónicos. Ahí vas a construir un espacio seguro para tu comunidad, sin hablar de que estás en el salón de estar de quien está administrando esa estancia en ese momento, porque los datos son suyos, la moderación estará en las manos de quien administra la estancia. Entonces yo puedo entender políticamente que se plantee levantar instancias, pero lo de mudarse a las instancias más grandes de Mastodon, pues no lo veo. Entiendo, Laura, que tú ves factible la multipertenencia, es decir, la migración, igual que estás entre Perú por algo. y el Estado español, el aprovechar este pluralismo del microblogging, sobre todo para esa cuestión que me parece fundamental, es decir, las alternativas se presentan como una mejor experiencia para el usuario. Siempre a partir de una relación entre cliente, ¿no? y servicio. De hecho, la Jay Graber, la directora ejecutiva de Blue Sky, habla, ¿no? de que esto es un buen negocio, puede ser un buen negocio. Money follows value, el dinero sigue al valor, ¿no? y esto aporta un valor. Hay que seguir el tirón del mercado. Y de momento se plantean sacar dinero con las suscripciones, ¿no? Recordemos lo maravilloso y tanto que odiaba el dinero el primer Twitter, ¿no? Jack Dorsey, etc. Luego, obviamente, la realidad es que precisamente bajo el capitalismo, si no es a partir de los impuestos o si no es a partir de la expropiación de los expropiadores, hay que sacar dinero de nuestro propio trabajo de atención, ¿no? Entonces, ese es el enfoque que te quiero pedir, Laura, en esta transición, que no es solo una transición política entre el X fascistizado, que por cierto no sabemos cómo acabará X, acabará con Elon o Elon acabará antes de X, porque es una enorme masa de capital fijo, ¿eh? Esos datos, esa estructura, eso siempre va a valer un dineral, siempre va a ser algo que puedes vender, ¿no? Y además a nuestra costa, sin que tengamos ninguna decisión. Pero también se podría expropiar, ¿eh? Por algún poder. La pregunta es por qué lo puede vender. Exacto. Es que para mí ese es el gran tema de fondo, lo planteaba en mi primera intervención y
lo ha señalado ahora Emmanuel. O sea, yo creo que el tema es ese. Si están desarrollando estas redes sociales y conforman ahora lo que podemos llamar ágoras públicas, entonces, por tanto, espacios de discusión pública, de interrelación pública, de politización pública, ¿por qué puede estar en manos privadas? Para mí esa es la clave fundamental. Más que irnos, no irnos, yo creo que esa es la clave. Y un poco en la línea de lo que planteaba Raúl, pues sí, filosofía migrante ocupa, insisto. Nosotras, pues, y digo nosotras porque es curioso que a veces en algunos espacios haya debates que nunca llegan, ¿no? O sea, el debate sobre si quedarnos o irnos en X, en mi IU peruano que es aquí, nunca ha llegado, nunca ha existido. Estamos todas, obviamente. Y en Perú, menos todavía. Yo en Perú pregunto, se lo comentaba Montse Galcerán ahora, yo pregunto a alguien qué es Blue Sky y se quedan, ¿qué? No tienen la más mínima idea. Ese debate no existe y como yo me entero de todo lo que está ocurriendo en la dictadura, por cierto, es a través de X y a través de YouTube. Yo creo que es también importante plantear estos dos espacios con dinámicas muy distintas, ¿no? Entonces, eso quiere decir que no puedo ocupar todos los otros espacios, al contrario, planteando igual ahí un problema, ¿eh? Yo estoy en Mastodon, en Blue Sky, creo que Snapchat sigue existiendo, yo tengo ahí también una cuenta, en Instagram, en Threads, en Facebook, en X. Sí. Yo ya, o sea, creo que me quedan muy poquitas por no ocupar directamente, sabiendo que es posible, por un lado, y por otro, entendiendo una limitación que me parece importante, y es que, claro, incluso cuando ocupas todas, sabes que destinas determinado tiempo que es limitado a algunas, con lo cual existe una priorización de espacios. Y creo que eso también hay que plantearlo porque es también una apuesta política. Y esto creo que es también importante, ¿no? Y que esto además no es solo de redes sociales, esto es en general. El tiempo que yo destino a leer sobre España y a hablar de España y a analizar España no se lo estoy destinando a Perú, por ejemplo. Del mismo modo que en las redes sociales estás en un lugar y en otro en función de los tiempos que te quedan. Pero aquí creo que está otra clave de la que también está bien hablar. Yo que no soy una experta como Manuel en clave más técnica, más tecnológica, pero sí a partir de mi propia experiencia ocupando todas las redes sociales habidas y por haber, básicamente, creo que hay una cosa que no comentamos sobre las redes sociales, saliéndome un poco de X, hablando un poco de esa fotografía más amplia, que es la dinámica de cada red social. Pueden haber sido construidas incluso con fines medianamente similares y pueden tener incluso formatos particularmente iguales incluso, ¿no? Porque pienso en Threads, en Mastodon, en Blue Sky y en X. Se parecen mucho en términos de utilización, de dinámica interna. Pero no se parecen mucho en términos del contenido que tú ahí ves o de la dinámica entre usuarios. Y aquí es donde planteo ese otro debate. Yo creo que algo que hemos aprendido con tantos años de estar en redes sociales diversas, desde Facebook, cuando empezó Facebook, yo contaba el proto Facebook en Perú, tuvo mucho éxito, que fue High Five, luego vino Facebook y luego vienen todas las demás, es que parecía que en efecto cuando saliera una más atractiva suplía un poco la anterior, ¿no? Y si algo hemos comprobado es que esto no pasó. Del mismo modo que cuando la radio surgió no se acabó la prensa escrita como algunos temían, del mismo modo redes sociales no es que suplen redes sociales anteriores, sino es que generan otras dinámicas de interrelación entre usuarios. Y entonces X tiene una, Threads, que podría parecer relativamente similar, tiene otra completamente. Yo no entro a Threads a enterarme de política. Yo entro a Threads a ver una especie de reproducción de lo que veo en Instagram mayoritariamente, pero en una versión un poco más X, si queremos, ¿vale? Del mismo modo, Mastodon y Blue Sky, precisamente también por la cantidad de usuarios que están en ellas, a diferencia de X, que son mucho más, yo creo que eso también tiene que ver, no llegan a aportarme en términos como usuaria la cantidad de información y de interacción, es decir, también de velocidad en adquisición de información o de intercambio con otros usuarios, no se parece en lo absoluto a X. Hay una diferencia brutal y creo que eso también nos hace pensar, o lo pongo sobre la mesa, puede ser un debate, que lo mismo Blue Sky y Mastodon ahorita mismo no tienen una identidad como red social ya construida como X sí, y al no tener esa identidad construida, por lo mismo me genera dudas pensar que pueden suplir lo que ha sido otra cosa. Yo creo que no es posible eso, porque esa identidad no se ha construido, la construirán los usuarios con su actividad, pero yo ahí diría que hay que problematizar esto. Y solo por aportar un dato más, y me callo, por vincular esto con Perú. Es verdad que hablamos mucho de X y tal, pero por ejemplo, las 5 redes sociales más vistas y con diferencia en Perú son Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y LinkedIn. X está más del puesto 10. Más del puesto 10. Y bueno, en general, en las cifras a nivel mundial está en el puesto 12 o 14. O sea, tampoco es que está entre las primeras y Facebook sigue siendo muchísimo mayor. Entiendo que hay un debate que surge con todo esto en función de Elon Musk, de la situación política estadounidense y del hecho de que ganara Donald Trump. Pero por lo mismo, vinculemos ahí el debate, de cómo surge este debate en ese contexto específico cuando no es la red más utilizada en el mundo tampoco.
Somos unos brasas, como veis, llevamos ya mucho debate, así que vamos a ir terminando. Antes de hacerle una pregunta sobre, digamos, ese futuro no escrito de las redes sociales, más allá de este paradigma de plataforma y de propiedad privada, quería pedirte, Pablo, digamos, como analista, como observador, ¿tú cómo ves que se va a dar esta transición, no tanto desde el punto de vista comercial, sino al hilo de lo que estaba planteando Laura? Claramente tenemos una deformación política o periodística o activista de la importancia que le damos a X. Vemos que en buena parte del mundo no es así. Sí. En Italia, por ejemplo, que conozco, es un medio de periodistas, sí. No es un medio de activistas, o no es un medio de los movimientos. En Alemania es que ni hablemos, mientras que justamente Instagram, YouTube, otras, ¿no? Pero hay un concepto que yo creo que no hemos tenido tiempo de tratar, que es el de fediverso, el de interoperabilidad, que yo creo que Blue Sky sí lo aporta, ¿no? Y es precisamente la capacidad de que todos esos medios, todas esas plataformas comuniquen y un mismo usuario esté en todas con sus datos, con su mismo perfil, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora bien, desde el punto de vista de la esfera pública, y me voy a ceñir para no liarte demasiado, del Estado español, ¿tú cómo ves que se puede dar esa evolución? Teniendo en cuenta, y termino, que podría ser que, como ha sucedido en Brasil, se prohíba X. La Unión Europea, ante la deliberada hostilidad a la propia Unión, a gobiernos, porque Elon Musk se ríe de todo el mundo, quiere decir, amenaza directamente a un señor tan de derechas como Keir Starmer, ¿no? El primer ministro laborista británico. Quiero decir, está fuera de sí, como fascista. Excepto de Lula. De él ya no se burla tanto. Claro, de Lula no se burla, pero bueno, seguro que Pedro Sánchez se enfrenta a él con gran ferocidad. Pero ¿tú cómo ves esta perspectiva? Pues, a ver, empezando desde el punto de vista de esto que llamamos usuarios y de esa población que posiblemente, que tú antes has llamado proletariado de X, pero que me parece, digamos, interesante como extrapolar ya fuera de X, ¿no? El otro día, leyendo el informe de Reuters sobre la penetración de medios de comunicación, decía que hace 5 años había un 25% de la población que ya no quería más noticias, que estaba agobiada, etcétera, etcétera. Y ahora mismo eso es el 44%. O sea, este también es uno de los efectos que ha tenido esta aceleración que nos ha propuesto X de el consumo en la información. Cada vez más gente expulsada de ahí. Otra cosa es que tú en X, digamos, estás por la piñata, porque no sabes lo que va a haber ese día y entonces vas a ver lo que cae y tal. Pero para los medios de comunicación X ya es problemático porque no trae tráfico. Sí, directamente. Es verdad que trae impacto, puede traer lo que ellos llaman visualizaciones, etcétera, etcétera. Pero como medio de acceso a la información es muy deficiente. A la información, vamos a decir, elaborada por profesionales o profesionales de la información o por los propios colectivos, que aquí no hago distinciones, los propios movimientos sociales, etc. No llegan. Lo que llega, como decía, es otro tipo de política mucho más de fast food. Entonces, partiendo de eso, yo no soy un hippie impresentable, como decía la Polla Records, pero creo que la batalla real, no las batallas que podamos ganar en Twitter, que yo, si he ganado alguna, no me importa. La batalla real que vamos a dar en los próximos años va a ser contra la velocidad, precisamente. O sea, y esto, que puede parecer muy abstracto, no lo es cuando estamos hablando de los procesos acelerados de genocidio que estamos viendo en Oriente Próximo, de los que hemos hablado. De los que, por cierto, todas esas empresas de Silicon Valley son cómplices. ¿Por qué?
porque lo estaba leyendo al hilo de un artículo que estoy preparando, porque cuando hace 15 años un Estado Mayor podía plantear una lista de 50 objetivos militares al año, ahora mismo, por la velocidad, por la aceleración, están pudiendo plantear 100, de los cuales una gran parte son erróneos. Y esto, cuando nosotros no lo traemos al periodismo, no lo traemos a nuestros contextos de medios de comunicación, a esta escala está haciendo que cada vez más gente salga expulsada del flujo de la información. Y cuando tú sales expulsado de ahí, es cuando realmente eres más accesible para fake news, etc. Porque no necesitas elaborar una información, simplemente necesitas tocar una emoción. Esto es lo que se ha descubierto. Entonces, y ya termino, con X estamos viendo eso. Se ha dado una lógica de aceleración, que en parte es el modelo empresarial de Musk. Necesito, digamos, todo el rato presentar progresos que no son tales. ¿Quién se acuerda del Hyperloop, ¿no? ¿Qué ha pasado, digamos, con SpaceX, etcétera? Que ha propuesto proyectos y proyectos, ha ido financiándose para lanzar más proyectos, etcétera. Y así igual con Tesla. Tesla no es hegemónico en el coche eléctrico en ninguna parte del mundo, ¿no? Entonces, vamos hacia eso, digamos, como corderitos, porque efectivamente hay un servicio en el que nos hemos encontrado con nuestras comunidades en el pasado. ¿Qué es lo que creo? Que es verdad, en Perú no hay migración posible a Blue Sky en este momento. Igual que en Barcelona no la había antes del verano. Yo me hice mi cuenta en Blue Sky y decía, aquí no hay nadie de los movimientos catalanes, no hay ningún partido político de Cataluña, etcétera, solo estoy viendo los mismos 11 cabrones de siempre, ¿no? Como decía John Benjamin Toshak. Entonces, ¿qué pasa? Que estos son espacios que se van ganando. Por eso digo que ahora es posible. Porque es posible que Perú no llegue el primero como llegó a Twitter, pero dentro de un año ya haya sonado, ya se estén yendo allí políticos, influencers, periodistas, y la gente diga, voy a seguir a esta gente que me interesa. Va a ser por goteo. Yo al principio, antes de... Y ahora sí que ya termino. Antes de la cuestión de Musk y Trump en noviembre, yo lo comparaba, y suena un poco hippie otra vez, lo comparaba con la cuestión de cambiar tu banco desde Bankia hasta otra, llámese Fiare, llámese Caja de Ingenieros, llámese Triodos. No es algo, digamos, que se vaya a hacer en masa, pero cuanta más gente vaya hollando esas nieves, pues el camino será más claro para todo el mundo. Sí, yo creo que lo que has planteado de la aceleración es fundamental. La aceleración es la aceleración de la guerra. Es la aceleración inevitable de máquinas de acumulación. Por ejemplo, el fast trading, ¿no? de los mercados financieros, que mediante inteligencia artificial acelera todos los procesos, ¿no? Es decir, que el dilema que se nos plantea, y voy contigo, Emanuele, es que si no queremos esa dinámica de aceleración, que por supuesto forma parte de las pasiones del fascismo, ¿no? La aceleración de la guerra, la aceleración de la velocidad destructiva, la aceleración de los acontecimientos, el pánico, etc. El dilema que se nos plantea, si no lo rompemos, es pues desconéctate. Que es un poco también con lo que juega un poco Blue Sky, despolitízate, ¿no? Etcétera. Pero sabemos que eso es solo un mensaje para una parte de la sociedad que no quiere tanta política, o que la quiere de otra manera, o que sencillamente necesita desconectar porque las patologías de la conexión son obvias y manifiestas. Ahora bien, por así decirlo, los fascistas no se quieren desconectar. El fascismo como patología política pasa por esa continua inflación y esa continua dosis, ¿no? Entonces, ¿cómo rompemos este dilema? Por un lado,
a partir de lo que sería la posibilidad de hacer las tres cosas, ¿no? Es decir, estar en una plataforma dominada por los fascistas para sabotear sus dinámicas virales de las que hablabas, estar en dinámicas de comunidades más selectivas y de interoperabilidad tipo Blue Sky, y también estar en lo que podríamos llamar, bajo el paradigma Mastodon, comunidades de resistencia y clandestinidad. ¿Por qué? Porque obviamente no solo es la aceleración, estamos ante regímenes de guerra que progresivamente van a dejarnos sin Internet en una ciudad, en un país o de determinadas plataformas para cortocircuitar esos elementos virales de lo que hemos llamado sistema red, ¿no? Que fueron fundamentales en el ciclo 2011 y que obviamente se tienen que volver a repetir porque es la lógica de la autoorganización y la complejidad, ¿no? Pero también el peligro de nuestros datos, de nuestra libertad personal y de nuestra privacidad, pero también el hecho de que, y esto ya es una cuestión más general, ¿no? La geolocalización y los datos permanentes sobre nuestros movimientos y cada vez más incluso sobre todas nuestras constantes vitales, ¿no? Es decir, volvemos a la cuestión de que necesitamos luchar dentro y contra este Internet totalmente capitalista, pero hacia un horizonte que quizás de manera, tomando prestado el léxico de los estados, ¿no? El léxico de los estados modernos, se habla de soberanía, ¿no? Quizá podríamos hablar de autonomía, quizá podríamos hablar de autodeterminación o no. Entonces, es lo que te quería plantear. Partiendo de la discusión que hemos tenido, es decir, tenemos que seguir en esas plataformas, pero cada vez, y creo que estás de acuerdo, es más necesario que movimientos, sociedad civil, pero también allí donde haya gobiernos dispuestos a abordar y a enfrentarse con el apoyo popular a esta dimensión fascista y militarista y capitalista, a construir justamente plataformas, nodos, un Internet común y un Internet que al mismo tiempo no dependa de esa infraestructura, ese hardware y ese software completamente capitalista. No es una utopía. El problema es que precisamente lo que no tenemos es el poder para construirla. ¿Cómo ves esto? Y terminamos ya. Sí, desde el punto de vista, mirando desde el capital, Blue Sky con AT Proto, con el protocolo AT, hace una apuesta a futuro que yo creo que le puede funcionar, porque acoge el paradigma de federación y lo abre al mercado. Eso es decir, que muchos más actores pueden entrar a explotar valor ahí, desde el lado de los servers de datos, desde el lado de la redistribución de red y de los feeds. Hay muchos puntos de ingresos donde muchos actores pueden entrar en ese mercado y extraer el valor. Entonces, esto lo pone como algo que a futuro puede llegar a ser importante. No Blue Sky como plataforma en sí, sino el protocolo. Y en esa ambigüedad es donde queda margen para el activismo político también, porque, como ya decías antes, en estos puntos nodales se puede entrar tanto a nivel, digamos, de activismo de movimientos sociales, sobre todo sobre la cuestión de los datos, y a nivel estatal se puede pensar entrar ahí donde la infraestructura tiene un coste que necesita de los presupuestos generales de un Estado para actuar. Eso no se puede hacer, no se podía plantear con Twitter, porque Twitter es un monolito, es decir, tienes que plantearte una expropiación monolita de la empresa y ni así, porque no estarías en otro lado. Entonces, quiero decir, desde Blue Sky hace una propuesta desde una lógica capitalista que tiene sentido y que deja espacio ambiguo a la intervención política. La cuestión de los datos también es crucial, porque en este momento estamos en un momento de conflicto entre dos sectores del capitalismo digital. Quien tiene los datos, quien los quieres explotar para entrenar inteligencia artificial. Entonces, poder entrar ahí, retener tus propios datos y tus identidades, te da un margen
negociación y de poder, de contrapoder con los dueños de los otros puntos de esa federación, que creo que va a ser el modelo futuro. O sea, que el modelo monolito a la Twitter no va a tener mucho futuro, por eso que está en manos de una persona y la red federada no. Y luego está la cuestión esa de la aceleración que decíamos antes y de los espacios. Hay mucha política, por ejemplo, no se ha nombrado hasta ahora aquí, pero que pasa por Telegram. Y pasa por Telegram justamente para evitar censura estatal y porque es una política que no va directamente a hacer agenda pública, sino es más propaganda, ¿no? Tanto desde la resistencia palestina, pasando por los kurdos y actores que tampoco nos gustan como los fascistas, pero que lo han usado y se usa y hay que haber hay que tener estos espacios que no son directamente de agora pública, pero que te permiten reorganizar y donde también puedes tener lógicas distintas de la lógica viral de las redes de microblogging. Y la cuestión de prepararse para, digamos, lógicas aún más de guerra y de censura, volvemos a que el paradigma federado tiene que ser la única posibilidad, porque al estar en modular con varios distintos centros y nodos donde están los datos y la información, es mucho más difícil de controlar y no dependes de una plataforma. Si tú has levantado tu PDS, Blue Sky está censurando, pues simplemente sigues teniendo ese PDS, lo utilizarás con tu propia identidad en otro lado. La cuestión es de estos sujetos políticos que se han generado en la época de Twitter viral. Si, como decía Laura hace la ronda anterior, ¿no? O sea, hay estas culturas de plataformas y los sujetos políticos que se generan en la plataforma dependen de las culturas que se van generando. Y estas dos cosas era la que quería poner aquí. Gracias, Emanuele. La cuestión está ahí. La soberanía digital es de hardware, de infraestructura, es decir, los cables, la electricidad, la energía que funciona para que podamos comunicar y organizarnos. Todo eso es lo que está en juego y precisamente por eso batallamos dentro de esas estructuras del capitalismo. No podemos aburriros más por hoy, así que lo vamos a dejar aquí, pero yo creo que ha sido un debate muy interesante que tenemos que continuar. Muchas gracias, Laura. Sigue con tu dualidad transatlántica, Pablo. Veremos si se cumplen tus vaticinios. Sí, bueno, seguiremos hablando de esto, seguro. Y Emanuele, fundamental tu aportación y seguiremos con mucho interés vuestro trabajo en heurística. Muchas gracias. Hola, ¿cómo estáis? Os queríamos recomendar unas lecturas que si todavía continúas en X creemos que te van a interesar, que si te has decidido mudar de red social creemos que también te van a interesar y que si, como Jorge Rietzman, crees que la desdigitalización es lo mejor que te puede pasar porque nos vamos a quedar todas locas, pues también creemos que estas lecturas te pueden interesar. Entre el 2008 y el 2011 las redes sociales jugaron un papel muy importante dentro de las movilizaciones sociales y políticas. Twitter en España fue un caso bastante paradigmático porque por un lado propició que movimientos sociales como el 15M fueran posibles y que también a su vez se diera el debate público de una manera abierta. 10 años más tarde se ha convertido en un espacio donde el discurso reaccionario de la extrema derecha se concentra allí. Para entender ese proceso recomendamos un artículo de Ángel Ferrero aparecido recientemente en El Salto. En él explica cómo el trumpismo, apoyado por estrategas como Steve Bannon, consiguió transformar las plataformas en un producto de eso que llamamos manosfera, comunidades de personas que generan un discurso basado en el odio. Ferrero explica cómo esta estrategia transformó plataformas nacidas para el debate y el acuerdo en plataformas orientadas hacia la manipulación y la confrontación. En las últimas semanas, la relación entre Donald Trump y Elon Musk ha propiciado una campaña de alejarse de Twitter, vista como plataforma dominada por este tándem. Y esto ha propiciado también el despegue de Blue Sky, que algunos consideran que recupera
digamos, el origen del Twitter antiguo como plataforma alejada de la manipulación informativa. Sin embargo, antes de convertirnos en adeptos entusiastas de Blue Sky, conviene hacerse algunas preguntas. ¿Cómo funciona realmente esta plataforma? ¿Encontramos en ella esta alternativa a lo que podría ser Twitter? Para explorar estos aspectos recomendamos un artículo de Marta Franco publicado en El Salto, y en él, con un discurso muy preciso y muy documentado, analiza justamente o pone en cuestión justamente ese discurso de Blue Sky como oasis feliz, analizando cómo influyen ahí la financiación por las criptomonedas y otro tipo de cosas relacionadas con los códigos y los agentes. Una lectura imprescindible para entender mejor todo este proceso. Queríamos recomendar también este libro de Get Loving, Tristes por diseño, en el cual analiza cómo Twitter se ha convertido también en una plataforma de construcción de una nueva subjetividad, marcada por la tristeza y por otras pasiones tristes. Él nos plantea como justamente la tristeza, la melancolía, el vacío existencial se han convertido en estados anímicos propios de la contemporaneidad. En esta misma línea, una investigación brillante nos la ofrece Richard Seymour con un texto que se llama Twittering Machine, y en este texto analiza la dinámica de los likes como un elemento de toxicidad que captura la atención de las personas y que un poco está en la misma línea del texto anterior de construcción de esa subjetividad pasiva, triste, despotenciada. Las redes son nuestras, de Marta Franco, es uno de los libros que también queríamos recomendar, que está editado por Consoni y que es un ensayo popular y es una investigación minuciosa de las redes, que también incluye un puñado de propuestas para un futuro más inclusivo. Todo lo que nos cuenta está muy bien documentado y hace una cronología por las redes hasta llegar al disparadero de ansiedades que supone a día de hoy. El ensayo nos habla de un expolio del capital cultural que se llevaría a cabo por parte de las empresas, mientras que todos los usuarios y ciudadanos exponen sus conocimientos, son ellas las que con su dinámica de mercado se apropian de ellas para hacerlas producto. Vamos, lo que viene siendo la privatización de los conocimientos comunes. Usuarios trabajando gratis para las diferentes plataformas, para blogs, para YouTube, de una manera que Varoufakis, por ejemplo, denominaría como incipiente para el tecnofeudalismo. Marta Franco también nos alerta de que las redes sociales a día de hoy contienen muchísimos sesgos que tienen que ver con el capacitismo, el racismo, la misoginia. La inteligencia artificial lo que está haciendo es quedarse con esos sesgos y en vez de suponer una sociedad transformadora, lo que hace es una sociedad reproductora de este tipo de sesgos. La inteligencia artificial como una reproducción y no como un cambio. A día de hoy la pregunta está abierta. ¿Vosotras qué creéis? ¿Las redes son nuestras? Queríamos recomendar también Sin relato, que es una obra de Lola Mondéjar, que es el último premio de ensayo de anagrama de este año. La autora nos habla de una atrofia actual que se tiene dentro de la capacidad humana para narrar. No solamente para narrar los sucesos, las cosas que nos hayan pasado, sino también la capacidad de narrarnos a nosotras mismas. La fragmentación de toda la información que recibimos lo que crea es un déficit de pensamiento que después va a conllevar una falta de reflexibilidad. Políticamente también conlleva una falta de capacidad crítica, lo que fomenta la falta de imaginación a la hora de hacer propuestas para algún tipo de salida. Es decir, es más fácil pensar en el fin del mundo que en el fin del capitalismo. Como decíamos, nuestra atención se ve mermada por las interrupciones constantes propias de la era digital, pero también por unas condiciones laborales que interrumpen una noción de temporalidad que no sería continuada del pasado, el presente y el futuro. Esta idea ya la recoge Richard Sennett a finales de los 90 en su ensayo La corrosión del carácter, que habla de cómo la repercusión del sistema productivo influye dentro de nuestro carácter.
Si no nos damos un tiempo para poder unir las diferentes informaciones, lo único que vamos a tener son enunciados, lo que no podría construir un relato. Así que lo que propone Lola Mondejar en este ensayo es poner un poco de coto a la digitalización y crear espacios donde los cuerpos estén presentes. Creemos que lo más desalentador a lo que podríamos enfrentarnos, políticamente hablando, es a la merma de una capacidad imaginativa. Así que nada, nos despedimos y seguiremos pensando dónde encontrarnos.